Voy a grabar esto para que quede. Vamos a empezar la segunda clase de química desde cero. En la primera clase nosotros hablamos de lo que es la química, para qué sirve, dónde se ve, las preguntas que se ha hecho el ser humano desde que tiene noción de sí mismo y dónde la química siempre está presente. Hasta el día de hoy, en donde la encontramos prácticamente en todos lados, imposible de detallar en qué lugares está. Hoy vamos a... y tuvimos un inicio de una introducción de lo que se llama el modelo atómico, donde vimos algo que vamos a repasar ahora rapidito y después ya arrancamos con lo nuevo, digamos, porque hoy los quiero llevar al siglo XXI, no los quiero dejar en el siglo XX, en el 1900, en el 1920, cuando se descubrió el modelo atómico y fue un antes y un después de este descubrimiento. Hoy lo quiero llevar a lo que se está estudiando hoy, a lo que se sabe hoy de la materia, y cómo se ha complicado todo desde aquel modelo atómico tan sencillo, pero que ha ido evolucionando y que gracias al modelo atómico podemos decir nosotros que el ser humano se ha beneficiado de ese conocimiento debido a que, bueno, los hechos, ¿no? Los hechos son los que marcan un poco los avances de la ciencia. Si el ser humano vive casi 40 años más que lo que vivía en aquella época, hay casi 3 veces más de población de la que había, la cantidad de alimentos se ha multiplicado por 4, el estándar de vida es muchísimo más alto que antes. En fin, hay una cantidad de cosas que ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, el descubrimiento del modelo atómico, que para mí, y quizás para algún otro científico, ha sido el mayor descubrimiento del ser humano, porque ha entendido por qué estaban compuestas las cosas. Y una vez que sepa por qué están compuestas, puede saber cómo reaccionan, cómo funcionan, cuáles son el principio de acción y reacción. Si yo lo someto a una sustancia a determinada acción, cuál es la reacción que va a suceder. ¿Por qué? Porque conocemos cómo está hecho. Ese ha sido, digamos, para mí, el logro más grande de la humanidad en este sentido, y después de ahí se han desarrollado otras muchísimas más cosas, ¿verdad? Yo les voy a dejar hoy unos 5 o 10 minutos para que hagan preguntas, no solamente de lo que estamos hablando, sino de lo que a ustedes les parezca interesante hablar y que yo pueda saber. Y a su vez, si están con algún curso, algún parcial, algún examen, de qué manera los puedo ayudar. Así que en los últimos minutos me gustaría que abrieran los micrófonos y, digamos, dijeran lo que quieran decir. Bueno, vamos a arrancar con un poco de lo que estábamos viendo, así rápidamente. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, habíamos hablado que el modelo atómico inicial, el que se había planteado inicialmente, ya se sabía que existían los electrones, se sabían que eran negativos, se le había puesto por convención los electrones negativos, y no se sabía el átomo cómo estaba formado. Entonces, la primera suposición era que había una gran masa positiva y una carga negativa que estaban diseminadas a través del átomo, es decir, como si fueran pasas o si fueran brillantinas en un budín. Me dijeron que pusiera, que pusiera diapositivas. Acá. Okay. Así que este es el primer átomo, el átomo de Thomson, se llama así, pero lo pueden ver de otra manera también. Esto era cerraba bastante todo, ¿verdad? O sea, el átomo es neutro, no tiene carga, y acá las cargas positivas y negativas están repartidas iguales,
las negativas y las positivas se atraen, por lo tanto, está bien, como que, digamos que ese modelo convencía a todo el mundo. El átomo es así. Bien. No, esto, a ver, ¿cómo hago para ir para atrás? Anterior. El modelo que planteó, bueno, vamos a ver un poquito más para adelante. Esto. Bueno, este es el famoso modelo de Thomson, con el que vimos recién. Habíamos dicho que se le había hecho la siguiente experiencia a este modelo, ¿no? Cosas positivas, que sería este color, más un color, y los azules serían los electrones. Si, según el modelo de Thomson, si yo le bombardeara con partículas, las partículas que yo bombardeara esto seguirían de largo porque los electrones son muy chiquititos, o sea, y entonces ninguna partícula se detendría entre ellos, los llevaría puestos, y como son tan chiquititos es como encontrar una aguja en un pajar. Cuando yo atraviese con una bala un pajar, es muy difícil que encuentre una aguja, que vendrían a ser los electrones. Bueno, resulta que Rutherford mandó a sus alumnos a hacer un experimento en el cual, en ese experimento, dijimos, bueno, vamos a comprobar exactamente que las partículas alfa, que son núcleos de helio cargados doblemente, digamos, atraviesan completamente el átomo, lo que se llamaba el átomo. Perfecto. Era como un experimento de rutina, ¿verdad? O sea, era algo como decir, bueno, vamos a seguir verificando que el átomo es de esta manera. Hasta que los alumnos volvieron con digamos, con un resultado sorprendente, o sea, imposible de entender. Resulta que, sí, algunas de las partículas alfa seguían, la mayoría seguían derechas sin desviarse, ¿no? Pero alguna de ellas se desviaba un poco, como esta, y otras, más sorprendentemente, rebotaban en ese núcleo, que era el pajar ese, ¿no?, que atravesamos, y lo que decía Rutherford era como que una hoja de papel estaba, digamos, rebotando una bala de cañón, porque más o menos es la misma proporción. Estas eran láminas delgadas de oro que usaban ellos, láminas muy delgaditas de oro, entonces la bombardeaban con partículas alfa, y luego ponían un detector del otro lado y mostraban cómo las partículas alfa pegaban en el detector eso. Pero algunas rebotaban, iban para otro lado. Bueno, eso hizo que fuera imposible de entender que el átomo de Thomson fuera esto. Y rápidamente fue desechado. Entonces se dijo, bueno, entonces en lo positivo, en vez de estar todo repartido alrededor del átomo, en realidad está en un pedacito chiquito del átomo en el centro, digamos, ¿ah? Como ya les gustó para poner la misma similitud como si fuera el sistema solar, es decir, un sol y alrededor planetas. Digo, hay mucha gente que les encanta hacer ese tipo de asociaciones. Pueden estudiar, por ejemplo, la vida de Kepler, y es muy interesante todo lo que él planteaba, de coincidencias entre distintas cosas. Está muy bueno eso. Algún día haré un video sobre eso. Bueno, lo que estaba pasando acá, entonces dijimos, bueno, el núcleo es lo positivo, chiquito, y por eso la partícula alfa rebota, porque el núcleo se ve que está tan concentrada, toda la parte positiva, que si bien es muy chiquito, algunas de las miles de partículas alfa que están atravesando este átomo, algunas de ellas pegaría contra ese átomo, contra ese núcleo, y rebotaría. Digamos que esa sería la forma más inteligente de plantear el resultado del experimento, que como dijimos, la ciencia se basa en experimentos. Por lo tanto, todos los resultados empíricos son los que avalan mi teoría. Yo planteo una teoría, realizo los experimentos, pero si los experimentos los resultados no condicen con mi teoría, la tengo que desechar y tratar con otra. Bueno, entonces, este modelo, planteado así,
correspondía a lo que estaba pasando en el experimento. Pero bueno, acá se nos plantean miles de dudas que ustedes mismos podrán pensar. Yo intento dar esta parte de la química como algo muy razonado, algo que cualquiera de nosotros, estando en esa situación, podría llegar a pensar. Bueno, pero ¿por qué los electrones no se caen, ¿no?, arriba del núcleo? ¿Por qué no se pegan ahí? Opa, se me fue para otro lado. No sé manejar esto, sinceramente. ¿Por qué no se caen los electrones sobre el núcleo? ¿Por qué no quedan pegaditos si son positivos y negativos? ¿Cómo es que puedan mantenerse separados? Bueno, acá de vuelta, ¿no?, el sistema solar vino a ayudar y a decir, bueno, no, la Tierra no se cae contra el Sol a pesar de que hay una atracción gravitatoria. Bueno, pero dice acá, no es una atracción gravitatoria, esto es una atracción electrostática, es decir, una carga positiva con una negativa. ¿Y quién vino a ayudar acá? Bueno, capaz que mi científico preferido, que se llamaba Niels Bohr. Niels Bohr vino a plantear el otro modelo atómico, el que conocen todos ustedes, probablemente. Yo siempre hablo de ustedes y sé que hay un público muy diferente. Hay estudiantes de secundaria, de bachillerato, de universidad, hay profesores, hay gente que tiene curiosidad, hay gente que le erró y cayó acá, en fin, hay de todo tipo de gente. Pero bueno, básicamente yo me concentro en los estudiantes universitarios y les digo que Niels Bohr vino a plantear algo que, digamos, que salía completamente de los razonamientos hasta ese momento y vino a introducir todo lo que el señor Heisenberg vino a hablar sobre el tema de las incertidumbres y el tema perdón, el señor Planck, ¿no?, que vino a hablar de todo lo que es la cuantificación de la energía. Cuando nosotros hablamos del mundo real, el mundo macroscópico, el que vivimos todos nosotros, es un poco diferente al mundo microscópico. En el mundo microscópico existe mucho vacío. Es decir, si yo navegara en una nave pequeñita, muy chiquita, a través de la Tierra, podía atravesar las personas, atravesar los árboles, atravesar las casas, los autos, ¿no? Prácticamente no me chocaría contra nada, porque la mayoría es vacío. Entonces, hay en la naturaleza un principio que quizás en algún momento lo estudien, lo aprendan o no, que es el de la cuantificación de la energía. ¿Qué dice esto? Las cosas en la naturaleza no pueden tener cualquier tipo de energía. No pueden tener 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5. Digo, tienen números cuantificados, se llama discretos, es decir, puntuales. No puedo valer ni 1 ni 1,1. Puedo valer 1 o 2. No puedo ser 1,5 ni 1,7. Eso es muy difícil de entender para nosotros que vivimos en el mundo real. Nosotros, imagínense, lo que está planteando Planck es como decir, yo doy un paso y cuando levanto el pie para dar otro paso, desaparece el mundo y vuelve a aparecer cuando pongo en tierra el siguiente paso. Es decir, hay un nivel de energía cuando tengo el pie en el suelo y otro nivel de energía cuando tengo otro pie en el suelo. En el medio no hay nada, no hay energía, no hay posibilidad, no hay un estado cuántico. O sea, los electrones y los átomos pueden tener niveles discretos de energía. Es un concepto bastante antiintuitivo, muy difícil de entender, pero que en el mundo pequeño funciona de esa manera. Bueno, ¿por qué viene esto? Porque el señor Bohr, como yo dije, capaz que mi científico preferido, mi químico preferido, mi físico preferido quizás, dijo, bueno, déjeme
que con el señor Planck voy a hacer una teoría para poder explicar por qué los electrones no se caen arriba del núcleo. Y ahí saltó el... No, este no. Vamos a ver, estoy errando. Y ahí salió este modelito, que es el que ustedes conocen probablemente, que lamentablemente tiene 100 años ya y que obviamente está equivocado, pero algunas cositas ciertas tiene. Entonces vamos a quedarnos con el momento histórico en donde el señor Bohr plantea esto y la revolución que causó esto. Es decir, lo que está diciendo el señor Bohr dice, bueno, en realidad los electrones no están quietos, están moviéndose como el sistema solar, se están moviendo. ¿Y por qué no se caen adentro del núcleo? Porque la fuerza de atracción que siente la parte positiva con la negativa es, digamos, igual y de signo contrario con la fuerza centrípeta, que es la fuerza que hace que las cosas giren. Y según la teoría electrostática de aquel momento, los electrones al estar girando en una órbita alrededor de ese núcleo deberían de emitir energía. Y los electrones en ningún átomo, digamos, nosotros no vemos las cosas que estén brillando todo el tiempo, es decir, las cosas son opacas, por lo tanto no están liberando energía. Entonces, el señor Bohr dijo, bueno, ya está bien, yo no sé explicar por qué no liberan energía, pero sí explicó algunos espectros de emisión del átomo de hidrógeno. Recuerden, la ciencia se basa en experimentos. Si con tu teoría lográs explicar algunos experimentos, entonces tiene algo de cierto. Tiene otras cosas que no son ciertas. ¿Por qué me gusta tanto Bohr? Porque no se basó en nada. No agarró cosas anteriores y las puso en su valija y demostró una teoría nueva, sino que de su cabeza salió algo completamente nuevo que no estaba en la cabeza de nadie, y de las 4 cosas que dijo, en los 4 postulados de Bohr, 2 hasta el día de hoy son ciertos, y 2 no. Pero bueno, historia. Los electrones entonces alrededor del núcleo girando, no cayendo dentro del núcleo porque las fuerzas se equiparan, la fuerza electrostática y la fuerza gravitatoria, y la fuerza centrípeta, perdón, o centrífuga, como le dicen en algún lado. Vieron que para saber química también hay que saber bastante de física, ¿no? O sea, supongo que muchas veces han igualado fuerzas y entonces pueden calcular la velocidad con la que va el electrón, en fin, cuál es la carga, de acuerdo a eso. Pienso yo que alguna vez lo estudiaron. Bueno, muy bien, seguimos adelante. No es el modelo actual del núcleo, del átomo, perdón, pero sí la disposición. Tengo un núcleo central formado por partículas positivas y neutras. Las positivas se llaman protones, las neutras se llaman neutrones, y los electrones, que son más chiquitos, girando alrededor. Ese es nuestro átomo del año 1920. Pero bueno, surgieron millones de problemas, no supimos explicar otros espectros que no sean los de hidrógeno, cuando tenías más neutrones y protones no se supo explicar por qué los espectros. En fin, apareció Sommerfeld, un señor que dijo, bueno, en realidad capaz que es como la órbita de la Tierra, ¿no? Que no son circulares, son elípticas. Entonces, al haber elípticas hay una variación de la cantidad de movimiento angular, ¿no? Porque algunas veces estamos más cerca del Sol, otras veces estamos más lejos, entonces la cantidad de movimiento angular cambia. Con el átomo debe pasar lo mismo, y alguna cosita más se explicó, pero el modelo se cayó a pedazos con otros experimentos que no pudo demostrar. ¿tá? Entonces nos quedamos con el núcleo en el centro y los electrones alrededor girando, no sabemos ni cómo ni cuánto. Entonces vino la matemática a ayudar a la física, porque la física sola y la química sola no podían explicar por qué pasaba lo que pasaba. Entonces, la cuestión matemática apareció y apareció lo que se llama el modelo mecánico cuántico, en realidad. No sé, esto no sé dónde lo saqué. Si no, está en inglés y en español, no sé, bueno. No importa. La cuestión es que tengo
ya es prácticamente muy difícil de representar un dibujito, ¿no? Un átomo, representar un dibujito es bastante imposible, diría yo, de hacerlo. No se puede representar. Cuando ustedes les piden cómo es el átomo, generalmente todo el mundo dibuja eso, ¿no? Una cosa central y una cosa girando alrededor. Eso está bastante mal. No sé, yo como profesor, no sé, depende de lo que estés pidiendo, pero no lo veo, me siento como muy atrasado con ese tipo de dibujitos que hay ahí por ahí. De cualquier manera, la física cuántica vino a ayudar, que tiene mucho de matemática, a la química para explicar cómo era el átomo con todos estos experimentos que no se podían explicar. Lo que dijo la mecánica cuántica fue lo siguiente. Tengo el núcleo en el centro, perfecto, neutrones y protones, y electrones alrededor, pero los electrones no están girando en órbitas, están girando lo que yo voy a llamar orbitales, están como orbitando. Yo no puedo saber exactamente dónde está el electrón, puedo saber que tienen una zona de probabilidad, que son estas cositas rojas, estos globitos rojos, son como zonas de probabilidad. Puede estar por aquí. En algún lado de esto está. Yo en estas zonas rojas estoy encerrando el 99% de encontrar el electrón. El electrón anda por ahí. No sé bien qué hace. No sé si se mueve en la línea recta, circular, no sé. Sé que lo encierro en esa zona de probabilidad. Es como decir, yo tengo una pecera y un pez. ¿Dónde está el pez ahora? Bueno, está acá, dentro de la pecera. No sé exactamente si está en una punta, en la otra, si está moviéndose rápido. Sé que está ahí. Digamos, ahí sí le voy a mencionar al señor Heisenberg, que fue el principio de incertidumbre. Digamos, fue un golpe muy duro a la ciencia, saber que la ciencia no podía saber todo, que hay cosas que tienen una incertidumbre y siempre la van a tener. La inclusión de la incertidumbre dentro de la ciencia es clave. Hoy se usa muchísimo y entonces nos deja a los científicos un poco siempre con el mal gusto de que no podemos conocer todo. O conocemos una cosa o la otra, las dos cosas a la vez, no. Eso es lo que habla un poco el principio de incertidumbre. Y esto es básicamente eso. Yo digo, yo el electrón me lo encuentro por acá, pero no sé dónde está en exactamente el lugar. No, obviamente que no es una órbita circular, como ya se ve. Y ustedes me dirán, o mejor dicho, yo me decía cuando estudiaba, pero ¿cómo puede ser que el electrón esté acá? O sea, hay una probabilidad finita de encontrar el electrón en este lóbulo, con L, lóbulo, con este lóbulo, y luego pase a este otro lóbulo, ¿no? Pasando por el núcleo que es positivo y que es una masa sólida, digamos, firme. ¿Cómo puede ser que un electrón esté en un lado, tenga probabilidad finita, un número importante, y luego aparezca del otro lado, atravesando el núcleo? Preguntas que también se hacían, obviamente, los físicos y químicos de esa época. Así que, pero preguntas válidas. Pero es eso, es así. Los lugares donde están los electrones se llaman orbitales, ¿no? Eso es cierto hasta el día de hoy. Y los orbitales son lugares de probabilidad. Hay una probabilidad de encontrar electrón acá, o acá, o acá, o allí. Entonces lo delimito con este dibujito que estoy haciendo. A su vez, yo puedo tener un dibujito un poquito más, ¿cómo decirlo? Más real. No, porque recuerden que yo no puedo dibujar el átomo de hoy, ¿no? Es imposible dibujarlo. Entonces, lo que puedo hacer es esto. De acuerdo, el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, digamos que el electrón puede estar en esta zona, ¿tá? Como una zona de probabilidad, ¿tá? Al lado del núcleo tiene mucha probabilidad y más lejos del núcleo menos probabilidad. Otro átomo
el átomo que tiene otro electrón de más energía puede estar en esa zona amarilla y en esta zona azul. Sin embargo, en el medio, que hay una zona blanca, hay como un lugar donde no puede existir el electrón, no tiene probabilidad de existir. ¿Cómo se explica esto físicamente? Es casi imposible. Matemáticamente sí, tiene toda la explicación del mundo de lo que se llaman los nodos, que son zonas de probabilidad donde no existe la posibilidad de encontrar el electrón. A medida que el electrón tiene más energía, está más fuera del núcleo, hay más nodos, más lugares donde no puede existir el electrón. Es como que el electrón está en un lado, no puede estar en otro, luego aparece en otro, más allá, más afuera, luego adentro, luego afuera, pero no puede pasar por el medio. Preguntas que se las dejo a ustedes, que de alguna manera se han resuelto ya, más o menos, y que me parece que le guste la ciencia pueden ser interesantes de entender. Bueno, acá tengo una representación de orbitales, de los 3 orbitales P, son lugares, como dije, lugares de donde hay probabilidad de encontrar el electrón. Después vamos a ver qué significa P, el 2 y todo eso, pero acá es la órbita aquella del electrón alrededor del núcleo, la cambio por esto, la cambio por los orbitales. Y acá vemos un poco la relación que hay entre las masas y los tamaños. Fíjense el electrón lo que es con respecto al neutrón y protón, que básicamente se dan cuenta que son iguales, ¿no? El neutrón, la masa tiene 1838 veces la masa del electrón. Y el protón tiene 1836 veces la masa del electrón. ¿Se entiende? O sea, este electroncito entra 1838 veces acá y 1836. O sea, el neutrón es un poquito más grande que el protón. El neutrón no tiene carga, el protón tiene carga y el positiva, y el electrón tiene carga negativa. Eso es una convención. El electrón puede haber sido positivo si hubiéramos hecho desde un principio las cosas de otra manera, ¿no? Es una convención. Bien, en el modelo de átomo, aunque, como dije, este dibujito que no me gusta, de cualquier manera da la explicación esta. Si el átomo fuera un estadio de fútbol, en el centro estaría la pelota, los electrones estarían en sus orbitales girando o orbitando, digamos, en las tribunas. O sea que, digamos que la mayor parte del átomo es vacío. Y acá, para cambiar un poco el tema, que se vuelve un poco filosófico acá, y se vuelve un poco, en fin, ups, ¿qué hice? Acá una especie de cuestionario que voy a hacer. Voy a... acá, dejar para... igual acá se ve, ¿verdad? Quiero saber, a ver cómo están en algo más concreto. El sistema internacional de medidas, las cosas las vamos a medir. Siempre yo estoy hablando de la química, de una ciencia cuantitativa, no es cualitativa. Es número, cantidad. Si conozco la cantidad, puedo entenderlo. Si no conozco las cantidades, no puedo entenderlo. Entonces, ¿con qué medimos las cosas? ¿En qué medimos las cosas? Hay 7 unidades básicas del sistema internacional. 7. Yo puse 9 ahí. Masa, volumen, diferencia de potencial, intensidad luminosa, tiempo, presión, cantidad de materia, intensidad eléctrica y temperatura. Hay 2 que no son unidades del sistema internacional, sino que son derivados. Por ejemplo, si yo hablo de la densidad de una solución, la densidad de un cuerpo es masa sobre volumen, o sea que la densidad en sí no es una unidad de materia del sistema internacional, es la división de 2 unidades, de masa y de volumen. ¿Ok? Acá hay 2 que están mal. ¿Cuáles serán? Bueno, no quiero que las contesten, porque los deberes van a venir
después. Bueno, la masa sí es el sistema internacional, la unidad de la masa es el kilogramo, vamos a escribirlo bien, se escribe con la K mayúscula y la G minúscula. Kilogramo se escribe así, no tiene ni una S, ni una R, ni nada, ni es KG mayúscula, se escribe así. El volumen también es una unidad del sistema internacional, y el volumen, voy a poner acá, kilogramo. Vamos a poner, esto es el nombre. Volumen, ¿en qué se mide en el sistema internacional el volumen? En litros. L mayúscula, no L minúscula. Litro. ¿Ok? Diferencia de potencial. La diferencia de potencial se mide en voltios. V larga, solamente voltios. Volts. En inglés volts, en español voltios. Bueno, este no es una unidad básica del sistema internacional. ¿Ok? Este no. La diferencia de potencial no es una unidad, es una variable derivada, como la densidad hoy. Intensidad luminosa, ¿a ustedes qué les parece? Sí, es una unidad del sistema internacional, se mide en candelas, se llama acá, candela es una forma de medir cuán luminoso es un cuerpo. El tiempo, por supuesto, es una unidad. ¿En qué se mide el tiempo? Se miden segundos, minúscula, segundos y minúscula, no se escribe SG, ni seg, ni nada de eso. Se escribe S, solamente. La presión tampoco es una unidad del sistema internacional, porque la presión es fuerza sobre área, por lo tanto tampoco es igual. La presión se mide nosotros la medimos en atmósferas, se escribe ATM, son atmósferas, aunque están también los hectopascales, los torricellis, los milibares. Hay una cantidad de formas de medir la presión, después vamos a ver cuáles usamos nosotros. Digo, en química usamos atmósferas, pero no es exactamente el sistema internacional, no importa. Cantidad de materia, esto parece que no es cierto, pero esto es la unidad es la unidad química, esta es la nuestra, esta es la mía, es el mol, se escribe mol, minúscula, y se escribe mol. No tiene otra abreviación que no sea mol. Puede ser moles, se pueden poner moles. Si son dos moles. Uno, un mol. ¿Ok? Si yo pongo 0,9, ¿qué pongo? No llega a 1.